La cultura en México, entre la antropología y la estética. Introducción. Tema central. El análisis de la cultura mexicana como un fenómeno de constante diferencia cultural. La interacción entre grupos, que si bien genera seguridad, también es promotora de incomprensiones y conflictos. Las relaciones entre culturas interculturales provocan a menudo el choque cultural o la deslegitimación de cosmovisiones. Tesis y problemática principal. En México, los conflictos interculturales se manifiestan como desconocimiento de la otredad, intolerancia, menosprecio, racismo y otras expresiones de violencia. Aunque el discurso promueve el reconocimiento de la diversidad, en la práctica la intolerancia y la violencia cultural se esconden en lo profundo del discurso social. El objetivo es transformar esta realidad y construir un nuevo orden social basado en el reconocimiento y valoración de la diferencia. Contexto histórico, de la homogeneidad a la pluriculturalidad. El proyecto de la unidad nacional. La idea de la nación mexicana no fue natural, sino que tuvo que ser construida. Convertirse en nación implicó la disyuntiva de borrar la diferencia, priorizando una historia nacional, una lengua nacional, castellanización y la cultura nacional. El nacionalismo mexicano se erigió como la ideología de la unidad, y la escuela como el instrumento para lograrla. Consecuencias de la homogeneización. Este proceso dio como resultado profundas diferencias sociales, racismo e intolerancia cultural. La diversidad cultural quedó relegada a la idea de un mosaico cultural, colorido, folclórico y exótico, pero subordinado a la mexicanidad. La diferencia persiste, a pesar de las acciones homogeneizadoras, la diversidad sigue siendo una constante, indígenas, inmigrantes, minorías religiosas, la comunidad gay, etc. El reconocimiento jurídico. A nivel global, la ONU, UNESCO y OIT consideran la diversidad cultural como una riqueza y un factor de desarrollo. En México, la adición del artículo 2 constitucional en la última década del siglo XX reconoció la composición pluricultural de la nación, sustentada en sus pueblos indígenas. Desarrollo. La complejidad de la diversidad y la violencia cultural. A composición sociocultural de México. Pueblos indígenas, más del 10% de la población de origen indígena, distribuidos en más de 62 grupos. Son portadores de lenguas y cosmovisiones propias. Inmigrantes, presencia histórica y constante, españoles, italianos, chinos, judíos. Culturalmente, forman un mosaico cultural que enriquece la cultura doméstica. Otros grupos, se incluye la denominada tercera raíz, negritud, y grupos emergentes que luchan por el reconocimiento de diversidades sexuales o religiosas. Desarrollo. La complejidad de la diversidad y la violencia cultural. Ve racismo, clase y poder cultural. Racismo dramático. El racismo es una de las formas de violencia cultural más arraigadas. Sistema de castas y tono de piel. La influencia del sistema de castas colonial persiste. La blancura sigue siendo un elemento de diferenciación social. A mayor blancura, mayores posibilidades de un nivel social elevado. Clase y acceso a la cultura. El complejo ideológico social cultural está fincado en las relaciones de clase y el poder económico. El acceso a la alta cultura, conciertos, esparcimiento, es posible solo si se tiene dinero, perpetuando la discriminación. 5. Ejemplos de intolerancia y violencia cultural. Para comprender el libro, La cultura en México, entre la antropología y la estética, de Jorge Tirso Gómez establece un vínculo esencial entre ambos conceptos, no para separarlos, sino para analizar la cultura mexicana en su totalidad y sus conflictos. Preconclusión. 1. Antropología. La cultura como sistema de vida, la realidad. La antropología se utiliza para estudiar la cultura en su sentido más amplio y conflictivo. Diversidad y conflicto, se enfoca en la realidad social de todos los grupos, indígenas, inmigrantes, minorías. Aquí la cultura es el conjunto de tradiciones, lenguas y cosmovisiones. Violencia cultural. Analiza los problemas reales que surgen de esa diversidad, el racismo, el menosprecio, la intolerancia y el choque cultural. Reconocimiento, se usa para reconocer la pluriculturalidad de la nación, el artículo 2 constitucional. En resumen, la antropología se encarga de exponer la complejidad, la diferencia y las desigualdades de la sociedad mexicana. Preconclusión. El enlace central, la tensión y el desafío. El libro utiliza la antropología y la estética para crear una tensión analítica que revela un conflicto central en México. Lo antropológico, la realidad del pueblo, demuestra que la cultura está llena de racismo, desigualdad y conflicto entre grupos.
2. Lo estético, el discurso oficial, reduce la cultura a arte, folclore y consumo, silenciando o disfrazando las problemáticas antropológicas. El enlace es el desafío que el autor plantea, superar esa división y usar la valoración estética de la diversidad, la belleza de la diferencia para resolver los conflictos antropológicos, el racismo y la intolerancia, construyendo una sociedad que acepte la diversidad como su mayor riqueza. El libro busca que la riqueza cultural que se promueve en la estética se traduzca en el reconocimiento y la igualdad social de la antropología. Conclusión. Realidad innegable. La sociedad mexicana no es homogénea, es un complejo conjunto de lenguas, costumbres y tradiciones. La diferencia es una constante. El reto de la transformación, es necesario reflexionar sobre nuestra realidad y transformarla para construir un nuevo orden social de respeto. El paradigma de la interculturalidad, el desafío actual es superar la herencia de la ideología unificadora. No basta solo con reconocer la diversidad, sino que es fundamental valorarla, nutrirse de ella, promoverla y aprender de ella. La paradoja de la igualdad social solo se podrá alcanzar cuando se establezca una idea clara de la diferencia y el derecho a su ejercicio. Es necesario construir una sociedad donde reconozcamos que somos iguales porque somos diferentes. Bibliografía formato APA 7, referencia del libro principal, Tirso Gómez, J. 2016. La cultura en México, entre la antropología y la estética. Cultura, artes y políticas interculturales en México. Colofón. Otras referencias citadas en el texto, opcional, para rigor académico, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. N. F. Artículo 2. Díaz Polanco, H. 2006. Título no especificado en el fragmento. Inegui. 2000. Los extranjeros en México. INI. PNUD, CONAPO. 2002. Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México. Lafalle, J. 1999. Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional. Fondo de Cultura Económica. UNESCO. 2001. Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural.